Hola amigos, vamos a continuar en esta noche hablando acerca de la serie titulada Lo viejo se va y llega lo nuevo. El apóstol Pablo viene hablándonos acerca de las características del viejo hombre. La palabra de Dios presenta al viejo hombre, la vieja naturaleza, como una persona viciada, conforme a los deseos engañosos, dice la palabra. Vamos de inmediato a estar hablando acerca, allí en Efesios capítulo número 4, verso número, vamos a mirar el verso 17. El apóstol Pablo nos comienza a hablar acerca de las señales, de las características del hombre caído, del hombre no regenerado, de la persona inconversa, de la persona que no conoce a Dios. Vamos a mirar las características del viejo hombre. Dice la palabra, el capítulo 4 de Efesios, el versículo 17. Allí en su casa, donde quiera que te encuentres, es posible que te encuentres allí en casa, en la cárcel, en la clínica. Quiero invitarte para que me acompañes en este pequeño estudio titulado Lo viejo se va y llega lo nuevo. Las características del hombre no regenerado, de la persona incrédula e inconversa. El apóstol Pablo viene hablándoles a los creyentes en Éfeso, de que ya no debían vivir, no debían continuar como los otros gentiles que caminan, que viven en la vanidad de su mente. Así que vayamos a la palabra de Dios y miremos el versículo 17 del capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a comenzar diciendo entonces que el apóstol Pablo está hablándoles a los creyentes en Éfeso. Éfeso era una región muy comercial, pero fue conocida también como la cuna de la inmoralidad. Allí había mucho pecado de inmoralidad. Estaba el culto a la diosa Diana, estaba el templo a la diosa Diana, se practicaba mucho el pecado sexual, la inmoralidad, la prostitución. Era una zona totalmente complicada, una zona conocida por la libertad al sexo libre, sin control. Los creyentes que habían salido de ese mundo todavía permanecían en ese lugar, en la zona de Éfeso. Y Pablo entonces está llamando la atención a los creyentes que de alguna manera por la predicación de Pablo habían llegado al conocimiento de la verdad, aún estando en medio de esa región tan depravada como era la región de Éfeso. Y Pablo comienza hablando, esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo hace una transición de lo que dijo anteriormente. Y la pregunta es, ¿qué dijo Pablo anteriormente, antes de los versículos 17? Venía hablando de que como creyentes hemos sido dotados con dones
hemos sido dotados con ministerios, hemos sido enseñados y capacitados por los santos hombres de Dios como los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y Pablo viene recordándoles que si en realidad nosotros hemos sido bendecidos con dones, con ministerios, con talentos, que si en realidad nosotros hemos alcanzado la unidad de la fe, que si hemos logrado la estatura de la plenitud de Cristo, que si en verdad hemos logrado comprender la sana enseñanza, la doctrina, que si de verdad hemos sido capacitados por los santos hombres de Dios. Pablo dice por lo anterior, si en realidad fuimos capacitados por los hombres de Dios, Pablo ahora dice, esto pues digo, o sea, por razón de lo anterior, por razón de lo que somos ahora en Cristo y por razón de lo que tenemos ahora en el Señor. Si en realidad nosotros hemos nacido de nuevo, hemos sido capacitados por los santos hombres de Dios como los apóstoles, y de paso hay que recordar que los apóstoles y profetas cumplieron su ministerio colocando el fundamento de la iglesia para dar lugar también ahora a los evangelistas, pastores y maestros. Y Pablo sigue diciendo entonces que si realmente nosotros fuimos capacitados por los apóstoles, hemos recibido buena instrucción a través de esos santos hombres de Dios, y si en verdad hemos sido bendecidos con talentos y ministerios, dice Pablo, ahora demuéstrenlo viviendo una vida ajustada a los principios de Dios. Pablo pasa de la teología a la práctica. Una de las técnicas, de las formas de Pablo presentar el Evangelio era que primero presentaba las razones, presentaba la teología, daba enseñanza, nos decía cómo hacer las cosas, y posteriormente nos animaba a practicar. Entonces la enseñanza y la práctica van de la mano, y Pablo era claro en su enseñanza. Primero nos enseñó lo que somos en Cristo, y ahora nos enseña a poner por obra, a practicar, a demostrar realmente si somos cristianos. Y el apóstol Pablo empieza exhortando a los creyentes por razón de lo que ya son en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor. Entonces las continuas exhortaciones de Pablo no surgían de su propio capricho. La exhortación a la santidad no era un capricho del apóstol Pablo, no era un mensaje mandado a recoger, no era una enseñanza que Pablo se inventó o quizás no tenía nada más que decir. Las exhortaciones a abandonar el pecado surgen de un corazón que ama a Dios. Los siervos de Dios deben estar continuamente exhortando a la iglesia cómo debemos abandonar el pecado. El abandono del pecado es la demostración que en realidad hemos nacido de nuevo. Y toda exhortación de todo siervo de Dios al abandono del pecado no es un capricho del líder, es la exigencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es un llamado a abandonar el pecado. La invitación al Evangelio no es una invitación a mejorar de vida económica, a que seamos ricos, a que seamos sanados, a que seamos bendecidos económicamente. El Evangelio nos invita a ser bendecidos económicamente. El Evangelio de Jesucristo nos invita al abandono del pecado. Y todo siervo de Dios debe estar continuamente exigiendo, exhortando. La exhortación de Pablo a que el pueblo y que los creyentes en Éfeso abandonaran el pecado por completo, se apartaran por completo del pecado, no era un capricho de Pablo. Las exhortaciones de los siervos de Dios no surgen de preferencias personales, sino que surgen, obviamente, porque es la esencia del Evangelio. El Evangelio es un llamado al abandono completo del pecado. Si el mensaje no te reta a dejar el pecado, si el mensaje que oyes no te reta a abandonar tus prácticas pecaminosas, no es el Evangelio de Cristo. Es otro Evangelio. El Evangelio verdadero nos invita al abandono total del pecado, al arrepentimiento. Esa es la invitación básicamente del Evangelio. Es vivir para Dios y es un abandono completo del pecado. Si el mensaje nos hace sentir como héroes,
Si el mensaje que se predica nos hace sentir bien, nos gratifica, nos autorrealiza humanamente, no es el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo es un llamado al abandono del pecado. Y Pablo entonces está exigiendo, recordando, exhortando que su exhortación no surge de su propia voluntad, su exhortación surge de la unión que él tiene con Cristo. Pablo está hablando de parte de Dios. Pablo está hablando de parte del Señor que compró en la cruz del Calvario su iglesia. Pablo no está exhortando por su propio capricho, él habla de parte de Dios. Y los siervos de Dios que hablan acerca del abandono del pecado no están hablando de su propio capricho, sino que están hablando de parte de Dios. Y el apóstol comienza exhortando a la iglesia y diciendo que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es decir, Pablo venía exhortando a los creyentes que habitaban en Éfeso. Ellos habían salido de esa vida pagana, acababan de salir de esa vida cultural de paganismo, de sexo, inmoralidad sexual, el culto a Diana, a los templos paganos. Y estaba hablándole a los creyentes que habían salido de esa vida, pero que vivían todavía ahí. Los creyentes vivían en esa zona corrupta, en esa zona inmoral. Ellos veían los lugares de donde habían salido anteriormente. Ellos pasaban incluso por los lados de los mismos lugares de donde un día salieron por la predicación del Evangelio. Y Pablo entonces los anima diciendo, si ustedes en verdad han sido llamados al Evangelio, si en realidad ustedes fueron dotados con talentos, con ministerios, si en verdad fueron capacitados por los santos hombres de Dios, deben demostrarlo abandonando por completo el pecado. Cuidado con volver a caer en lo mismo. La invitación el día de hoy es para que los que han salido del mundo, para los que salieron del pecado, los que abandonaron el pecado, los que fueron llamados por el Evangelio a una vida de consagración, que nos cuidemos. Cuidémonos de no volver a la práctica del pecado. No hay que retroceder. Pablo exhorta a los creyentes a que se cuiden de no volver a las prácticas pecaminosas. Cuidarse de no caer en las mismas costumbres que caracterizan a los paganos. Pablo está exhortando a los creyentes a que se mantengan firmes en esa vida cristiana, que se mantengan firmes, estables en la vida cristiana, que no vayan a volver a caer en las mismas prácticas del paganismo. Uno de los peligros que todo creyente puede correr es caer nuevamente en el pecado si no se cuida, si no mantiene una comunión con Dios. Y Pablo decía a los creyentes, ya no anden, o sea, la vida cotidiana de los creyentes no debe caracterizarse por las prácticas pecaminosas. La vida diaria, el andar del creyente, la vida continua del creyente, la vida cotidiana del creyente no debe caracterizarse como viven los otros gentiles. La palabra gentil tiene dos significados. La primera, hablamos de gentiles en términos étnicos, por región, y hablamos de gentiles en términos de personas que no han sido regeneradas por Dios. Y Pablo está dirigiéndose a los creyentes que gentiles de las naciones, los que no llevan sangre judía, que acababan de creer en el Mesías como su Señor y Salvador personal. Y le dice, no anden, no vivan, no se identifiquen con la vida que llevan los otros gentiles, o sea, las otras gentes de las naciones paganas, que no son judíos, pero que pertenecen a las naciones. Ser gentil significa pertenecer a las naciones que no son de nacionalidad judía. Y Pablo entonces está advirtiendo a los creyentes acerca de que cuidado, que la vida cotidiana del creyente no debe caracterizarse, no debe distinguirse por la vida que llevan la gente sin Dios. Y Pablo comienza presentando una primera cualidad de los incrédulos, y es que los incrédulos son vanidosos en su mente. La futilidad, la superficialidad de la mente de los incrédulos. La primera característica de los incrédulos es que
son vanidosos en su forma de pensar, son superficiales. Ellos siguen los impulsos de sus pensamientos. Note lo que dice el versículo 17 del capítulo 4 de Efesios. Esto pues digo, y requiero en el Señor que no andéis ya, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Los incrédulos tienen una mente vanidosa, es decir, ellos lo que piensan, son lo que piensan, de acuerdo a su pensamiento, ellos así actúan. Son una mente vanidosa, o sea, lo que piensan cosas sin sentido. Su mente es superficial, ellos viven en el momento nomás, viven de cosas superficiales. Su mente es una mente, ¿verdad?, vanidosa, fútil, hueca. No hay propósito, no hay en sus vidas un propósito real acerca de las cosas de Dios. La mente de los incrédulos, su entendimiento está embotado. Ellos actúan tal como piensan. Como piensan, son, porque son vanidosos en su mente. Ellos tienen su mente habituada a lo material, a la codicia, a la avaricia. Ellos andan en la vanidad de su mente. O sea, ellos actúan de acuerdo a la forma de pensar. Los incrédulos poseen una mente vanidosa y en esa mente caminan todo el tiempo. Su vida cotidiana es una vida basada en esos pensamientos, en su mente. Y Pablo declara a los creyentes en Éfeso que cuidado, dice, los incrédulos son vanidosos en su forma de pensar, son superficiales, ellos caminan en esa vanidad de su mente, de su entendimiento. Y le dice, ustedes no deben actuar así, no deben vivir en la vanidad de la mente de los incrédulos, porque ustedes salieron de ese mundo. Si en realidad ustedes son creyentes y han sido enseñados por Cristo, por su palabra, no deberían identificarse con la forma de pensar de los incrédulos que tienen una mente vanidosa. La palabra dice que los incrédulos son de mente vanidosa, superficial, una mente fútil. Dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En segundo lugar, los incrédulos ignoran la verdad de Dios. Ellos ignoran completamente toda verdad de Dios. En ellos no hay avisos espirituales. No hay nada que les avise a ellos que están mal. Ignoran por completo la verdad de Dios por la dureza de su corazón. El corazón de los incrédulos es más duro que la piedra, más duro que el diamante. Esa es la segunda característica de los incrédulos. Son vanidosos en su mente y son ignorantes de la verdad de Dios. La palabra dice, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, una vez los incrédulos actúan en la vanidad de su mente, endurecen su corazón, finalmente llegan a un nivel donde pierden toda sensibilidad. Los incrédulos se caracterizan porque han perdido toda sensibilidad en asuntos espirituales, en asuntos morales. Ya no hay freno espiritual, en ellos no hay freno espiritual, no hay nada que los tranque. Ellos se han dedicado completamente a hacer el pecado, porque son insensibles en cuanto a los asuntos espirituales y morales. El apóstol Pablo hace una radiografía, nos muestra cómo son los incrédulos, cómo viven los incrédulos, cómo piensan. Ellos son ignorantes en la verdad de Dios y son insensibles en asuntos espirituales y asuntos morales. Una vez los incrédulos han perdido toda sensibilidad, ya no sienten temor a Dios, no hay temor a Dios por ningún lado. El apóstol dice, una vez pierden toda sensibilidad, dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Una vez los incrédulos pierden toda sensibilidad, llega un momento en que se entregan por completo. La palabra dice que Dios entregó a los incrédulos para que hagan cosas abominables. Están abandonados por Dios. Y los incrédulos, una vez pierden toda sensibilidad, se entregan por completo, se abandonan por completo. Ya no hay freno moral, no hay nada que los restrinja. Se entregan a la inmoralidad, especialmente los pecados sexuales,
al adulterio, a la fornicación, al homosexualismo, al lesbianismo, se entregan a cualquier tipo de pecado de inmoralidad. La palabra dice, una vez pierden toda sensibilidad, estos se entregan por completo. Para hacer, dice, se entregaron por completo a la laxivia. Es un término para describir todo pecado inmoral. Los incrédulos, tan pronto pierden toda sensibilidad, se entregan por completo a cometer pecados de tipo inmoral, sexual, ilícito. Y dice, para cometer con avidez, es decir, los incrédulos se entregan para cometer con avidez toda clase de inmoralidad. Está hablando, por supuesto, de avidez, o sea, una actuación sin freno. Se entregan a tal punto al pecado que no hay freno que los detenga. Para ellos es normal en la clase de vida que llevan, para cometer con avidez toda clase de impureza. Amigo televidente, la palabra de Dios nos habla de las características de los que no conocen a Dios. Hablo con todos aquellos también que ya conocen el Evangelio, para que nos cuidemos de no ser como los que no conocen a Dios. No podemos volver a la clase de vida, pagana que caracteriza a los incrédulos. Pablo está hablando con los creyentes que salieron un día de ese mundo de pecado para que se cuiden. Les muestra que la vida que llevan los incrédulos es una vida vanidosa en su forma de pensar. Ignoran la verdad de Dios y, por supuesto, se entregan por completo, pierden toda la sensibilidad y se entregan por completo para cometer toda clase de impureza sin freno alguno. Dios hoy nos advierte para que, si en realidad fuimos enseñados por los santos apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros, si en realidad hemos recibido de parte de Dios dones y ministerios, si en verdad hemos conocido la sana enseñanza, la sana doctrina, Pablo dice, ya no vivan como los otros gentiles que viven en la vanidad de su mente. Pedro decía, el apóstol Pedro decía, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, que viven en lujurias, laxivias, borracheras, orgías, todo tipo de inmundicia. Basta ya para haber hecho lo que hicimos antes. La palabra dice, y no presentéis vuestros miembros al pecado, sino presentados a Dios como vivos entre los muertos. La palabra enseña que nos apartemos de toda inmundicia para que seamos hijos de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Habló para ustedes el pastor William Segura. Dios le bendiga poderosamente. Llámenos al 718-2903. 718-2903. Y síganos en internet www.rinternacional.amawebs.com. Dios le bendiga, mil bendiciones y que la paz de Dios sea sobre tu vida. Dios te bendiga.